doctor Sanguinetti es que la nota empieza siempre antes de ir al aire. La charla arranca desde antes. ¿Y ¿Cómo cómo le se va? ve? doctor? ¿Cómo le va? Anda Póngase bien. cómodo. Impecable. Anda impecable. bien. Usted me decía que en la historia de la Copa Libertadores y vinculaba a nuestro querido Peñarol, han habido otros episodios no sé Pero si... mira, de esta yo me acuerdo un intensidad. partido Peñarol-River. Nosotros veníamos en un taxi con Marta, Lalo Paz y su señora. Y de repente miro en un taxi y digo, ese es Joya. No puede ser Joya, ¿cómo va a venir en un taxi Joya? ¿Quién está con el plantel? Y miramos, y el Cacho Caetano. Digo, ¿qué es esto? Bueno, seguimos, y veníamos en la multitud ahí entreverados, todo. No le habían mandado el ómnibus a Peñarol, se tuvieron que tomar un taxi, llegaron como pudieron, el Tito se terminó de poner los zapatos dentro de la cancha. Qué Qué genial. tremendo. Peñarol River Sí. en el Monumental. Y era una de las finales, era. Qué Era una de las genial, finales, por supuesto. favor. Era otro tiempo, ¿no? Totalmente. Ahora, otro tiempo. ¿cuál fue su impresión de todo lo que pasó el fin de semana con este Mire, Boca son River? Y a cosas- nivel político, ¿qué le Son parece cosas a que usted? deprimen un poco, porque son 50 locos o 50 torrantes, o como queramos llamarle, que destruyen la imagen de un país. Entonces, que la policía tuvo impericia, no hay duda. Yo creo que, se descuidaron, no había pasado nada con Boca, que normalmente es el más complicado, digamos, y si no, es inexplicable que en la curva no tuvieran un sistema Una de seguridad guardia, claro. un poquitito La falla más. del operativo es evidente. Es evidente la falla del operativo. Pero, digo, lo que da pena es eso. Ahora, River, empieza con la responsabilidad de River. Pobre River, ¿no? El episodio no pasó en la cancha, no pasó en los anillos de seguridad, pasó en la ciudad. ¿Eran de River? Sí, pueden no ser de River tampoco. Uno nunca sabe. Son episodios muy lamentables. Pero vuelvo a decir, la falla es el operativo de seguridad, eso es lo fundamental. Bueno, tenemos muchos temas para hablar con el doctor Sí, señor. Sanguinetti, ¿Qué pero... lo tiene más atareado? ¿Sus charlas por el país, con esto Y del bueno, Partido Colorado o la presentación del de libro? La trinchera de Occidente, editado por Taurus por los 70 años de la creación del Estado de Israel, un tema sobre el cual Sanguinetti ha escrito mucho como ensayista, como periodista, la creación del Estado de Israel que involucra también a Uruguay, Y polémicas y de todo tipo, Exactamente. porque el tema fue polémico el primer día. ¿no? ya con el título. El ya. título ya Es es que desde el polémico, ¿no? primer día fue polémico el tema. El título refiere a otra situación, que hoy está más clara. Digamos, hace 70 años se crean los dos estados, que es lo que a veces suele olvidarse. Naciones Unidas crea dos estados, el judío y el árabe. 70 años después, guerras mediante, dolores mediante, muertos mediante, estamos todavía tratando de ver cómo hacemos dos estados, cuando ya eso nació y existió. O sea, fue la intransigencia en aquel momento de los hermanos árabes que condenaron a la población palestina que podía haber tenido un estado del primer día. Pero hoy el tema es mucho más amplio, por eso es la trinchera de Occidente. ¿Por qué? Porque el tema no es un conflicto local. Si miramos los atentados en París, los atentados en Londres, los atentados en Nueva York, es decir, hay una batalla de un mundo musulmán radical que avanza sobre los valores de Occidente, que no los acepta, que quiere imponer, incluso en Occidente, en sus poblaciones allí, la ley sharia, o sea, la ley árabe, la que subordina a la mujer, y no aceptar la legislación, digamos, republicana de Francia, por ejemplo. Es decir, es un debate que va más allá. Israel es, yo diría, la vanguardia de ese mundo occidental en medio del mundo árabe. No solo porque es nuestra, digamos, la raíz de nuestra civilización judeo-cristiana greco-romana, ¿no? Sino porque además en los hechos representa justamente esos valores en medio de ese enclave. Entonces, sin duda que son temas polémicos, además ha cambiado también la posición. Hace 70 años Israel era el chiquito, ¿no? Era el pequeño Y David. ahora el desarrollo ha Ahora sido brutal. Israel 70 años después desarrolló una democracia, desarrolló una economía, tiene un ejército fuerte que ha sobrevivido y todo eso le cuesta, le hace pagar, porque ahora ya no es la víctima. La presunta víctima son los palestinos, que no son las víctimas de Israel, son las víctimas de los demás estados árabes, que en lugar de darle hospitales y liceos o lugares de trabajo le dan armas. Ahora, Sanguinetti, es interesantísimo el tema, porque además, a nivel global,
también habla de una especie de nuevo antisemitismo camuflado, si se quiere. Por Exacto, ejemplo, en ese discurso exacto. contra Israel. Y tuvimos un episodio muy polémico recientemente aquí en el país con la llegada del músico De Roger Waters. Roger Waters, visitante ilustre, pero con un discurso... Bien poco ilustre a mi juicio. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese discurso que usted dice camuflado, que no deja de ser antisemita? No, claramente. En el caso de Roger Waters no hay duda, porque esa asociación del cerdo con la estrella de David es la resurrección de una imagen que instauraron los nazis en los años 30. O sea, la peor imagen del antisemitismo. Lo que pasa es que ha cambiado el tema, porque antes hablábamos de antisemitismo, hoy se habla de antisionismo, tratando de desplazar el debate de el tema étnico o racial, si queremos, en realidad étnico, al tema de el gobierno de Israel, los aciertos y los errores, que como todo gobierno tiene aciertos o errores. Entonces se discute el sionismo, que en realidad es la negación del Estado, ¿no? Porque el antisemitismo niega la existencia de la persona, el otro niega la existencia del Estado o del derecho de un pueblo a tener un Estado. En segundo lugar, antes el antisemitismo nacía de la derecha, ahora nace de la izquierda, porque curiosamente en el mundo, digamos, la actitud hoy pro-árabe o pro-musulmana aparece del lado izquierdo y no de la derecha. ¿Pero se puede tener un discurso pro-Palestina sin ser antisionista, por ejemplo? Pero pro-Palestina, yo también lo tengo en el sentido de que creo que Palestina tiene derecho a tener un Estado, lo tuvo y se lo impidieron, y hoy podría consolidarse. Pero ¿dónde está Palestina? En Cisjordania gobierna un grupo, ¿no? El Al-Fatah, bastante moderado. En Gaza gobierna el otro, Hamas, que es un grupo claramente terrorista, que dice que no debe existir Israel, ni Occidente, ni nadie. Bueno, entonces, o sea, la fractura está allí adentro mismo, como también está en todo el mundo musulmán, porque la batalla entre sunitas y chiitas ahí está. Arabia Saudita acá, Irán de allá. Entonces, es una situación enormemente compleja, en el medio de la cual Israel ha seguido creciendo, desarrollándose. Es la única democracia en medio de una región totalmente autoritaria, monárquica, etcétera. Entonces, son todos valores que están en juego en este momento y que están en juego allí y que son muy importantes. Bueno, interesantísimo. Ahí ya está el libro que recientemente fue lanzado La y presentado. la semana pasada. Aunque tiene años de recopilación allí de Sí, no hay distintos artículos de hace 50 años. Bien. Pero bueno, porque es un modo de documentar cómo ha ido cambiando el debate. Claro. Que es sin un poco duda. lo que aludíamos recién. Hablando de debates, ya le podemos pedir también su opinión sobre esta aceptación, por ejemplo, ya de dos precandidatos, Martínez, Lacalle Pou, dispuestos a debatir. ¿Es importante una ley para que los precandidatos debatan? Mire, yo creo que los debates son deseables, son buenos. El debate es la política es diálogo, la política es debate. Ahora, que sea obligatorio, a mí no me entusiasma. Yo nunca he dejado de debatir, ¿no? No, pero estamos hablando de forma pública, digamos, con Vivo debatiendo. Ahora, imponerlo por ley, no sé. Digo, Bueno, pero eso de que el candidato que va con ventaja nunca quiere debatir, nunca quiere arriesgar, sí. entonces Y bueno, mire, el doctor de imponerlo Vázquez, el doctor una... Vázquez no ha debatido y no le ha ido mal, porque se supone que el que no quiere debatir lo va a ser sancionado por la gente. No ha sido el caso, Claro. ¿no? Nosotros tuvimos un legendario debate, ya legendario, con el doctor Vázquez, hace años de años. Él después nunca más quiso debatir. Y bueno, ¿Pero le parece sano el ejercicio del debate público, televisivo? ¿Le parece que es constructivo o no necesariamente? yo creo que es bueno. Por ejemplo, el debate norteamericano, eso que hacen todos. Porque el debate, en el caso del presidente, no solo mide la dialéctica, mide las reacciones psicológicas, mide la templanza, mide la serenidad. Y en un presidente, yo creo que es mucho más importante la personalidad que lo que pudiera ser sus capacidades, porque alguien puede ser notablemente dialéctico, ser fantásticamente formado en economía y después ser un imprudente, por ejemplo, y cometer errores por imprudencia o por apresuramiento o por acaloramiento, ¿no? En un presidente yo creo que esas cualidades son muy importantes. Un debate tiene ese mérito.
lo muestra sometido a una presión, sometido a una situación que puede ser difícil, a veces embarazosa, cómo reacciona. Yo creo que el debate importa más eso, porque además es lo que le queda a la gente, ¿eh? Claro. Porque después que pasa el debate, usted le dice, bueno, Juancito y Pedrito, ¿y cómo fue? Mirá, Juancito, muy bien, muy sereno, muy clarito. ¿Y de qué habló? Bueno, un poquito de todo, pero habló del incidente, no sé dónde. Ah, sí, habló. Pero muy bien, muy sereno, es decir, lo que queda es la imagen. Claro, la forma. Y como la dice. imagen es reveladora, porque vuelvo a decir, en un presidente, en un jefe de Estado, esas condiciones de equilibrio, de serenidad, de personalidad, son tanto más importantes que las otras. Estamos hablando de debates, estamos hablando de candidaturas. ¿Qué pasa con la eventual precandidatura de Sanguinetti? Y no pasa nada. ¿No hay tal cosa? Porque parece que hay varios sectores que están... Por supuesto que no hay. Mire, yo lo que le diría es esto. Está claro lo que ha sido mi conducta en todos estos años. Yo después que salí de la presidencia en el 2000 de la segunda dije que no voy a ser más candidato, porque no quiero llegar a viejo y que me digan que no doy lugar, que no doy espacio, que no doy nada. Además me quería dedicar a otra cosa, a esto, a los libros. Sobre todo el tema de la historia reciente, digamos, controvertir toda esta historia falsificada que desgraciadamente hoy se ha difundido tanto sobre esos años, y me dediqué a ello. Han pasado 3 elecciones. Estuve acompañando al partido. Claro, pero ahora usted dice, me introduje en esta batalla en el peor momento de mi partido. Usted volvió a la arena de alguna manera. Bueno, no, pero que es a así. ver, ¿cuál fue Pero es así. Pero ¿qué pasa? Yo estaba afuera. La renovación que yo quería se produjo. Apareció el liderazgo de Pedro Bordaberry, una figura nueva. Desgraciadamente, luego de 2 elecciones, y yo diría en el mejor momento de Pedro como parlamentario, consolidado como una figura seria y muy sólida, respetado por todo el mundo, se va. Bueno, y el partido empieza ahí en una declinación, no solo en las encuestas famosas, sino que también el partido desaparece del debate por la falta de liderazgo en ese momento. Y entonces, bueno, estaba la expectativa de Talvi, pero aún no concretada. Alguna gente quiso apoyar a Talvi no quería, porque quería hacer una cosa toda nueva, en fin, todas esas cosas. Me viene a ver un lote de gente y me agarra ya en esa situación, llamémosle de angustia existencial, ¿no? Cómo uno veía declinar al partido y cómo uno veía alejarse la posibilidad de un cambio en el país, que esa es la base de todo. Sin un Partido Colorado recuperado, difícilmente se producía la alternancia que estamos buscando muchos en este país para que haya una alternancia al Frente Amplio. Y entonces ahí espontáneamente les dije, bueno, pongan un cartel ballistas y vamos para arriba. Y ahí salimos. Todavía les dije, aceptaría ser candidato al Parlamento aunque no tenga ganas, si eso es útil. Pero muchachos, miren que no soy candidato a presidente. Bueno, muy bien. Ahí largamos. Y ahí largamos y nos ha ido bien. Y entonces cuando ahora vio que estamos la encuesta reflejaba una mejoría para su partido con su presencia. Las encuestas cada día están mejor, cada día están mejor, cada día van mostrando mejores Pero cosas. en función del partido, pero de un candidato. En función del partido y también en función de la salida de Ballistas, ¿no? A la cual le atribuyen el mérito del arranque de eso. ¿Y quién va a ser el candidato entonces? El precandidato. Bueno, pero eso se verá el año que viene. Acá el país muy acelerado. Bueno, pero usted sabe que un eventual apoyo suyo ¿De qué depende? reforzaría a un candidato. Ya veremos lo que va a pasar. El año que viene definimos. Pero digamos, en lo personal, ¿de qué depende esa decisión? ¿Eh? Usted quiere tiempo ahora, quiere tiempo para seguro. decidir. Porque ¿De qué depende? ¿De qué depende, digamos, para qué necesita ese tiempo? Primero ¿Qué cosas están en juego? Primero de los tiempos. En Ballistas, todos quienes estamos, somos todos figuras conocidas. O sea que no precisamos tiempo para hacernos conocer. Primera cosa. Quiere decir que tranquilo. Vamos a ver, es junio, fin de junio, la interna, tranquilo. Uno ha estado muchas veces en campañas, que además es tremenda, las campañas son tremendas, ¿saben por qué? Por la fatiga de repetir todos los días lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que usted me hace, ¿quién va a ser el candidato? A mí, hoy es la primera vez
en el correr del día me la van a hacer 3 o 4 más. Bueno, porque me quedo con el consuelo, fue Entonces primero. uno dice, ay, de nuevo, bueno. Y luego viene la campaña y entonces discutimos las mismas cosas todos los días. Y entonces uno tiene que hablar de seguridad y tiene que hablar de educación. Y si quiere cambiar el discurso y habla de otra cosa, le dicen, che, no hablaste de seguridad. Pero ¿de vos qué estás depende loco". entonces? Que usted resuelva... De la circunstancia política, del escenario político. La política es cambiante, la política. Si a mí en el mes de abril, ustedes que me han traído aquí al programa, porque alguna gente dice, usted estaba separado. No, ¿y por qué venía acá tanto al programa y a los otros programas? Porque estaba en el debate político, en un sentido amplio del término. No en un sentido electoral, pero sí en un debate político. Lo que ocurre hoy es que el cambio es que estamos en una perspectiva electoral. Y entonces estamos mirando el escenario y yo estoy mirando el escenario desde esa perspectiva. Cuando arranqué dije, acá hay 2 objetivos. Uno, que el partido sea electoralmente decisivo de nuevo. Eso creo que lo vamos viendo. El partido hoy es decisivo. Para decirlo más crudamente, los blancos solo no ganan, ¿no? Los colorados solo menos. En consecuencia, o sumamos esfuerzos, más el Partido Independiente eventualmente, etcétera, o acá no hay alternativa. Y yo creo que la alternancia hoy es fundamental. El Frente es un equipo fatigado, está fatigado, tiene que ir al banco, a respirar, ¿no? O sea que, más allá de sustancias, digamos, es un equipo fatigado. Entonces, ese es el tema. Primera cosa, eso. Segundo, trabajar y aportar el caudal de experiencia y de conocimiento que tiene todo nuestro equipo de gente, todo nuestro equipo de economistas, por ejemplo, de gente del Estado, que no son teóricos, son gente que ha estado en los ministerios, que ha manejado los ministerios, llámese un Mosca, llámese un Servino, los que tuvieron el 2002 ahí en Washington, ¿quiénes eran? Era Lito Alfie, era Ariel Dabrie, era Carlos Steneri. Bueno, ese es el núcleo de pensamiento del partido. Bueno, entonces, lo que queremos es ser parte importante de la constitución de un nuevo gobierno de coalición, porque hay que armar una coalición. Y una coalición no es tan fácil. Bueno, hablando en términos de unión, pero le cambio de tema, porque detrás del tiro de cámaras van llegando los representantes de las juventudes de todos los partidos, que hoy realizan un acto en homenaje a los 35 años de un Río de Libertad, un acto más en el que usted participó y que, lógicamente, es un mojón claro en la recuperación de la vida democrática. Le vamos a pedir también evocar ese momento, que también fue un momento de digamos, conjunción de todos los partidos en pos de un Bueno, fin. mire, eso fue así. Nosotros nos reuníamos conspirativamente, entre comillas, en la casa de don Juan Pibel en la calle Yauri. ¿Quiénes íbamos? Bueno, los blancos eran Pibel, Gonzalo Aguirre, alguna vez Eduardo Ortiz, y los colorados que íbamos, bueno, era Jorge Valle, Tarío y yo. Nos reuníamos ahí, imagínate. Un día Jorge dice, che, ¿por qué no pedimos hacer un acto el último domingo de noviembre para definir el tema de la elección? Bueno, no nos van a hacer caso. ¿Qué perdemos? Nada. Entonces, Gonzalo redactó y allá fue a la jefatura y pidió el permiso. Pasaron los días y parecía que no nos iban a dar el permiso. De repente, ¡pumba! El permiso ante la sorpresa nuestra. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí empiezan los problemas. Primer problema, lo habíamos pedido los colorados y los blancos. El Frente no estaba. El Frente todavía no estaba legitimado, digamos, por el gobierno de la dictadura. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Incorporamos al Frente o no incorporamos al Frente? Era una duda importante, porque ya que nos autorizaron, corremos un poquitito más el alambrado y por ahí echan para atrás, o bien damos un paso más adelante y avanzamos. Bueno, resolvimos lo segundo, que es muy importante políticamente. Yo diría, en ese momento los partidos tradicionales, de hecho, proscribimos al Frente. Y allí hablamos. Entonces ahora, ¿y qué se hace? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Y la propuesta fue don Juan Pibel. Vamos a hacer a la antigua una proclama, dijo don Juan. Bueno, muy bien, una proclama. ¿Y quién lee una proclama? Y don Juan también dice, tiene que ser un actor. Yo te hago una propuesta, Candó, tiene la voz para eso, fantástico, Candó. Y entonces, ¿cómo escribimos? Y le dicen a Gonzalo y a Tarío, bueno, escriban ustedes. Y fue así como se hizo, y luego Candó la leyó, y pasó lo que pasó, y fue un acto muy importante,
Del punto de vista del reclamo de libertad, también de esa situación, digamos, llamémosle, de incorporar también al frente al escenario político, en ese momento... Y visibilizar la masa, visibilizar, digamos, que el colectivo se juntase. No, pero visibilizar también la dirigencia, ¿no? Porque De acuerdo, incluida la aparecimos dirigencia. todos, ¿no? Claro. Ahí aparecimos todos. Eso fue muy, muy importante, indudablemente, y fue haciendo cada día más irreversible el proceso. Pero hasta última hora no sabíamos lo que pasaba, ¿no? Vamos a decir la verdad. Porque íbamos, veníamos, cerraban un diario, cuando estábamos a punto de arreglar con los militares, metían preso un edil y se armaba un lío en un lado, y nuestro amigo, el presidente de la época, a cada rato mostraba su enojo por la salida. Era claro que había un grupo de militares que no estaba muy entusiasmado con la idea, así como había otro que lo veíamos claramente proclive a la salida y que entendía que debían terminar su ciclo militar. Fue un momento importante y bueno, y que culminó el benemérito. Usted conocía el texto, pero ¿cómo fue escucharlo por la voz de Candó? Ah, no, naturalmente. Bueno, la voz de Candó para nosotros era muy familiar porque crecimos con la voz de Candó, digamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién era? Guarnero y Enrique Guarnero y Candó eran las dos figuras emblemáticas de la comedia, ¿no? Claro. Cada uno en su estilo, ¿no? Candó con ese vozarrón que tenía, esa voz grave, ¿no? Me acuerdo haciendo Florencio Sánchez, Barranca Abajo, ¿no? Cuando tira el lazo que se va a suicidar, dice más fácil tirar el nido de un pájaro que el nido de un hombre, con aquella voz y aquella postura, ¿no? Y Enrique Guarnero más versátil, más de la comedia, ¿no? Más para hacer el Tartufo Molière, en fin. Pero bueno, lo importante es que aquellos fueron jornadas difíciles, esperanzadoras. Uno oscilaba entre el optimismo y la angustia, íbamos, avanzábamos, retrocedíamos. Luego vino, bueno, todo lo que vino, digamos, las conversaciones frustradas del Parque Hotel, las exitosas finalmente del Club Naval, que fue cuando se le puso día y hora al fin de la dictadura. En fin, fueron episodios 35 años ya, importantes, ¿no? Han pasado. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 35 años ya. Y bueno, uno cuando mira los años tiene la doble perspectiva. Hay cosas que le parecen en otra vida y otras que le parece que fueron ayer. Tal cual, a la vez, porque tiene la vivencia. Sanguinetti, tenemos que seguir con otros temas también. Bueno, está todo el tema que pone a Uruguay necesariamente en una situación complicada en la actualidad, como es el caso del expresidente peruano Alan García, que pidió asilo en la Embajada de Uruguay. Allí está, hasta tanto resuelva el gobierno uruguayo, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Si le va a ofrecer el asilo o no? En un principio usted inmediatamente salió a decir, por tradición Uruguay, por lo menos en una primera instancia, debe darle asilo. Decisión importante. Por eso le vuelvo a preguntar. Decisión importante porque acá hubo todo un enredo en el cual el propio canciller al principio cayó también. Cuando le dicen, Uruguay da el asilo, sí, dijo. Entonces dijo, basta, está asilado. No, y no era así. Usted viene, una persona le viene a pedir el asilo. Muy bien, puede ser, póngale, un delincuente común en estado de flagrancia que lo viene corriendo la policía. Usted puede decirle, no, váyase al diablo, ¿no? Muy bien. O bien, como este caso, viene un expresidente, un político, pide el asilo y usted le da el amparo porque dice, bueno, yo no tengo garantías. Muy bien. Bueno, venga señor y discutamos a ver si tiene garantías o no tiene garantías. Eso es lo que yo dije del primer momento. Lo otro hay que sopesarlo, porque tampoco es fácil resolverlo. Está claro que hay dos bibliotecas muy claras. De un lado, Perú dice acá hay una democracia, que hay una justicia independiente, acá hay un caso de eventual corrupción. En consecuencia, no cabe el asilo diplomático. Son razones fuertes. Del otro lado dice, no hay ninguna acusación concreta, hay una sospecha, a diferencia de los otros presidentes que ha habido declaraciones de la famosa Odebrecht, de que había dado dinero, en el caso de Alan dicen que no, llega espontáneamente a declarar y ya le habían encajado 18 meses de no salida del país, con lo cual hay un prejuzgamiento. Claro, no está en prisión preventiva, tampoco le habían... No, de acuerdo. Es un tema de no poder salir del país. Ese es el debate. Yo creo que esos son los temas que tiene que sopesar nuestra Cancillería, dentro de un cuadro, a su vez, de relaciones diplomáticas normales con Perú, ¿no? O sea que ese es el punto. Son temas siempre espinosos,
siempre difíciles. Pero ¿usted qué haría? Yo no sé lo que haría, ni quiero tampoco aparecer politizando el tema, que eso es lo que no me gusta, ¿no? Porque hoy es pro Alan o contra Alan, y no es pro Alan o contra Alan, ¿no? Porque si es por eso, Alan debe tener muchísimos enemigos en Perú, así como en su tiempo tuvo muchos partidarios, digamos, ¿no? El tema no es pro Alan o contra Alan, el tema es el derecho a asilo, que tiene que analizarse, y creo que el gobierno se tomó su tiempo, hizo bien, analiza las cosas y resolverá. Claro, pero Talvi, por ejemplo, salió a decir de que no se podía pasar por arriba de un país democrático. Es una opinión respetable. Yo lo que digo, no conozco todos los términos del debate, lo tiene que analizar nuestro gobierno y definir. Y respetaremos lo que diga nuestro gobierno. Bueno. Doctor, usted que es un hombre, digamos, de la vieja escuela política y, digamos, formado en la vida republicana, ¿qué opinión le merece la llegada, por ejemplo, del empresario Juan Sartori al mundo de la política, o con algunos matices, según el caso, el pase de Edgardo Novick también? Sí. Si me permitís, tenemos justamente un orden de figuras pero ya pasamos por Talvi, que nos va. No, estamos arrancando ahora justamente con este orden de políticos que nos gustaría, bueno, una impresión a modo de zapping, digamos, televisivo, una reflexión sobre cada una de estas figuras que les vamos a presentar a continuación. Arrancando, yo le decía declaraciones que tuvo Talvi para con el caso de Alan García, pero la figura de Talvi para el Partido Colorado. Yo creo que es un aporte muy importante y muy interesante. Los partidos precisan constante renovación y es un aporte. Es alguien que viene de la academia, con años de trabajo académico, y sin ninguna duda es un aporte. Yo he hablado muchísimo con él, le tengo un gran aprecio. El otro día presentamos el libro y él estuvo presente como corresponde luego que lo invité. De modo que estamos en unas relaciones cordiales, yo diría fraternas, trabajando por lo mismo, con matices, los matices diferenciales imprescindibles. Él representa la renovación, yo represento, digamos, la continuidad del partido. Ambas cosas son útiles, ambas cosas son importantes. Los partidos sin historia no tienen profundidad, y a la inversa, sin renovación, se esclerosan. O sea que, da como una certeza su precandidatura. Da como certeza su precandidatura. Bueno, eso es una opinión de él, es muy respetable. Pero yo lo que veo es que él es un muy buen aporte al partido. He hablado a lo largo de todo este año muchísimas veces con él, tratando justamente de ver cómo encararlo. En algún momento pensé en apoyarlo incluso a él como candidato. Pero bueno, él tenía su proyecto y nosotros nos vimos obligados a caminar por otro lado. Pero todo eso es bueno y efervescente. El partido ha crecido, que es lo que importa, y va a seguir creciendo. Ayer tuve noticia de una encuesta muy importante, de las últimas también, que ya nos da creciendo en esa encuesta del 11 al 16. Es decir, estamos bien. Bueno, ahora sí, paso a la pregunta que le quería formular, vinculada, por ejemplo, a la figura, o hasta ahora enigmática figura del empresario Juan Sartori, que, digamos, viene como un nuevo a plantear como una nueva figura en el terreno de la política. Bueno, dentro de la historia republicana del país, ¿qué le parece esto? Bueno, mire, yo creo que los esfuerzos que se hagan adentro de los partidos, todos tienen sentido. A mí lo que no me gusta es la fragmentación política. La fragmentación es lo que ha llevado a Europa a la situación en que está. Hubo dos grandes partidos en España y dos nacionalistas. Luego al PSOE le apareció, por un lado, el Podemos, al otro le apareció el Ciudadanos, y España hoy es muy difícil de gobernar. Entonces, en el Uruguay, que tenemos una tradición de partidos, éramos colorados y éramos blancos. Colorados, blancos, después apareció el Frente, sumando varios partidos. Bueno, es una estructura partidaria a cuidar. Eso vale, eso estabiliza la opinión, eso estabiliza la democracia. Entonces, las figuras que aparecen, Ernesto Talvi, que viene de la academia, bienvenido. El señor Sartori, que se suma al Partido Nacional, bienvenido también. Porque va a fortalecer un partido histórico o no, sacará un voto o 10 votos, pero que no importa. En todo caso, está fortaleciendo una estructura tradicional a la cual trata de rejuvenecer con una visión distinta, la de un empresario que viene de afuera. De modo que eso yo todo lo veo bien. O sea, ¿le parece que complementa
Que ese tipo de figuras que vienen por fuera del mundo de la política, no podemos comparar igual, ¿no? No, mira, la vos figura de Talvi pueden aportar. La política es insustituible, ¿no? La política, entendamos, no es insustituible. Eso que viene y dice, yo no soy político y voy a hacer política. Ah, bueno, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero juego al fútbol. No, eso no existe. Venís de otro lado y vas a hacer política, te transformás en un político y vamos a ver si sos un buen político o un mal político. Y bueno, gente que viene de afuera puede ser un buen político o a la inversa. La condición de empresario exitoso no asegura ser un buen político. Como a la inversa, ¿no, verdad? Los políticos no solemos ser buenos empresarios, ¿no? Muy bien. Entonces, la política es una especificidad de conocimientos, de modo de actuar, de procedimientos y de personalidad. Entonces, un señor Sartori aparece adentro del Partido Nacional, bienvenido, de repente es un voto. ¿Y si apareciera dentro del Partido Colorado? También, bienvenido. Todo el que aparece adentro de las estructuras, a mi juicio, básicas del país, bueno, y todo lo que puede plantear una renovación, después la gente opinará y dirá. Claro. Si eso es válido Usted o no hace válido. bien la diferencia Si de es creíble o marcar no es creíble. dentro de los partidos. ¿Y qué pasa con la figura de Novik? Porque usted decía, un buen empresario no asegura un buen político, No. y a la inversa también. Y, por ejemplo, el énfasis que hace Novik en el tema gestión. Mire, yo lo de Novik, vuelvo a decir, tengo todo el respeto a la persona, tengo el respeto a su interés por hacer política, no comparto su proyecto político. O sea, no comparto lo de inventar un partido. Digo, porque eso es muy difícil, requiere otras raíces, requiere otra cosa, eso es lo que no comparto, el proyecto político. Lo personal, lo respeto, como debe respetarse a todo ciudadano que actúa en la vida democrática, pero su proyecto de crear otro partido por afuera, personalmente no lo comparto. Pero ¿cuál es bien el concepto ese? Porque usted dice, ha dicho en algún momento algo así como, vine a dividir, ¿no? Eso, Novik. seguro, es lo que estoy Pero por diciendo. otro lado, es un hombre que insiste en las alianzas también, a la hora, por ejemplo, de hacerle Sí, frente al pero partido. vuelvo al mismo concepto. Vuelvo al mismo concepto. En un país que tenemos el estabilizador de opinión, que representa 3 partidos o 4 partidos, porque el independiente representa también una tradición. Agregar, seguir fraccionando, no es bueno. Eso Bien. es lo que digo. Seguimos con la siguiente figura, que es la de la ministra Carolina Cose, y también del tema de la mujer en la política. Una encuesta que se daba a conocer de equipos consultores, encargado por ONU Mujeres, hablaba de la preferencia en los próximos 10 años de los uruguayos de ver a las mujeres ascender en los cargos políticos, ¿por qué no a una mujer presidente? Mucha aceptación, al menos en esa encuesta, reflejaba la opinión de, No, y de está los bien. uruguayos. Está bien, mire, de los 3 poderes del Estado, hay uno que ya es femenino, ¿no? Porque no se suele hablar de eso. Uno de los poderes, no sé si el más importante, que es la justicia, hoy ya es un poder femenino. O sea, la mayoría de los jueces, 60-40, son mujeres. Quiere decir que la mujer claramente ha demostrado, la mujer uruguaya ha demostrado vocación, digamos, la mujer con vocación jurídica ha demostrado vocación por la justicia y hoy predomina, ¿no? Yo creo que esta es la última corte que todavía está 3-2 Está bien. a favor de hombres, la última. Pero no es la misma visibilidad que da la vida parlamentaria. No, son En la cosas opinión pública es otra cosa. Son cosas distintas. Pero ahí juegan las vocaciones. Porque yo le digo que no he visto hasta ahora todavía la suficiente vocación política en las mujeres. Mire que los partidos están muy abiertos, porque, entendamos, para decirlo más crudamente, hoy es bueno tener candidatas mujeres en las diputaciones, en las senaturías, en lo que fuera. Y no hay suficientes aún. Las habrá. Yo creo que las habrá. ¿No hay o no se las habilita de parte de las No, cúpulas? eso no. Primero porque no se pueden regalar los cargos. Los cargos se ganan en la vida democrática, ¿no? Las mujeres se lo van a ir ganando, porque se los van a ir ganando cada día más y se van ganando por sus cabales. Digamos, cuando hay una mujer, digamos, lo que si yo tuve a Adela Reta ministro, ¿no? Por ejemplo, que era no solo una mujer extraordinaria, sino una consejera, una mujer de una cultura formidable, de un sentido del Estado espectacular. Digo, y hubiera deseado tener más Adelas, no son fáciles de repetir tampoco. Pero yo creo que eso va a crecer inevitablemente. Y la figura de Cose específicamente, y además en tema ante la arena también, ¿no? En su momento, bueno. Bueno,
es un ingeniero con un tipo de discurso muy articulado desde ese ángulo. Ya veremos cuánto logra enraizar, digamos, ¿no? En el frente va a haber batalla de dos ingenieros, ¿no? Martínez y Cose. Sí. Pero Cose da más de imagen de ingeniero que Martínez, digamos, ¿no? Martínez da más imagen. Y aprueba lo que fue el Antel Arena, porque en su momento también usted la Torre de las Telecomunicaciones. Mire, son cosas totalmente distintas, ¿no? La Torre de las Comunicaciones era la sede que precisaba Antel, estaba con 4 edificios y no tenía una sede. O sea que eso era específico de Antel, necesario de Antel. Lo otro tiene el debate que obviamente planteó el Tribunal de Cuentas. No está en los cometidos de Antel hacer un centro de espectáculos o un centro para que jueguen al básquetbol. No está. Bueno, aunque se precise, por ejemplo, para reforzar la vida cultural bueno, en la ciudad. bueno, yo no sé si se precisaba tanto, porque está el Sodre, está el Solís, está el Palacio Peñarol para otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora que ya está, disfrutémoslo. Yo creo que estuvo mal llevado, mal realizado con un procedimiento equivocado desde el punto de vista jurídico, con números muy oscuros, en fin. Bien. Fue una cosa, a mi juicio, innecesaria y mal llevada. Ahora ya está, bueno, que tenga buena vida y que ojalá Antel no pierda plata con eso, también es la otra cosa, ¿no? Porque tengamos que pagar en la tarifa los costos de operación de un escenario de este tipo, tampoco es bueno y deseable. Bien, Muy doctor bien. Julio María Sanguinetti, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, esta extensa charla. Terminó acá nomás. No, mire, Terminó acá. créame Yo que pensé- quedaron temas pendientes. Por supuesto. Yo pensé que seguíamos para adelante. Está como para seguir, ¿Eh? pero bueno. Acá nos indican corte. Yo seguiría un ratito más, pero bueno, la televisión, los tiempos de la televisión. Cuidamos su tiempo también. Arriba. Los tiempos de la televisión marcan eso, pero Arriba. en cualquier momento volvemos a conversar. Por supuesto, vamos a estar.